Yo soy Miriam García Ramos y estoy estudiando un grado superior de Educación y Control Ambiental en Biovicios Salvador y estoy aquí para hacerte la entrevista. Muy bien. Vale, bueno, pues tengo que excusar a dos ausencias, a dos compañeros que no pueden estar. A mi compañera Aida Merina, que es ambientóloga por temas de trabajo, y a nuestro compañero Carlos Martínez, que bueno, está haciendo un máster de restauración de ecosistemas y está en Galicia en un trabajo de campo. Y bueno, pues no va a poder estar, pero bueno, todos hemos participado y hay que mencionarlo, todos han puesto su granito de arena en esta entrevista. Mi nombre es Rocío Rodríguez, soy pedagoga y coordino la Asociación Aranjuez Sostenible. Somos una pequeña asociación de Aranjuez de promoción ambiental. Y bueno, pues es un honor contar con usted en esta entrevista que esperamos bueno, sea de interés para todos, como seguro así será. Bueno, voy a presentar al profesor doctor Julio Díaz Jiménez, bueno, profesor de investigación en el Instituto Carlos III de Madrid, con más de 25 años de experiencia en la investigación de salud y medio ambiente. Si hubiera alguna cosa que tal, me lo dice usted, por favor. Me lo dices tú. No, está bien. Bueno, son más de 25. 25 hace ya mucho. Yo leí la tesis en el año 93 sobre propagación de incendios forestales. Y de ahí pues pasamos a hacer estudios sobre salud ambiental. Pero ahora los incendios forestales estamos viendo que están muy relacionados también con la salud. Entonces estamos hablando de más de 30 años dedicado al impacto en salud de factores ambientales. Muy bien. Bueno, también en su currículum vemos que, bueno, que parte de su experiencia laboral consta como director del Máster de Salud y Medio Ambiente, también como director de investigación y docencia del Centro Universitario de Salud Pública de Madrid y jefe del área de epidemiología y bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad. Luego tiene también una serie de estudios, una serie de amplios estudios realizados en temas de salud pública, sanidad y medio ambiente, más de 250 publicaciones. Y no sé, alguna cosa que quiera añadir a todo esto, que en este momento, no sé, alguna investigación que tenga entre manos, que esté llevando a cabo, que se haga. Bueno, nosotros siempre, ahora mismo, lo último que tenemos entre manos es el plan de calor del Ministerio de Sanidad. El plan del calor, cada año el Ministerio de Sanidad activa un plan de prevención ante altas temperaturas. Entonces, y se lleva haciendo desde el año 2004. Entonces, este año presenta una novedad importante y es que en vez de dar una sola temperatura para activar el plan, es decir, cuando se supera esa temperatura, pues se da una alerta por calor. Bien, en vez de dar una alerta por provincia, se va a dar por regiones de meteoalerta, las mismas que da EMET. Es decir, a lo mejor en una provincia, en Madrid, pues hay 3 zonas en vez de una. La zona norte de la sierra, la zona de la ciudad y la zona de Las Vegas, donde estaría Aranjuez. Entonces, en vez de una, se dan 3. ¿Eso a qué nos lleva? Que en vez de calcular 52 temperaturas de disparo de la mortalidad por calor, que lo hacemos como dice la OMS, es decir, vemos a partir de qué temperatura se disparan las muertes por calor, en vez de hacerlo en 52, lo hemos hecho en 182. Lo cual lleva, y además se coge, en vez de un observatorio, se cogen todos los observatorios de esa zona. Entonces eso lleva, en vez de trabajar con 52 observatorios, trabajar con 1.100 observatorios. Por lo tanto, eso es lo último que estamos implementando para el Ministerio de Sanidad. Tenemos también un par de articulillos sobre los que, bueno, luego los iremos viendo. El último sobre cómo afecta los incendios forestales a los ingresos hospitalarios por enfermedades mentales. Cómo se relaciona con enfermedades del comportamiento, con suicidios, con ansiedad, con depresión. Y eso es, digamos, las 2 líneas en las que estamos trabajando. Otra de cómo afecta las olas de calor a las enfermedades que se transmiten por los alimentos. O sea que no nos aburrimos, vamos.
Muy interesante todo. Bueno, pues vamos a empezar de todo esto, vamos a seguir hablando porque evidentemente todo está relacionado. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, la primera pregunta, que es de absoluta actualidad aquí en Aranjuez, se trata de el Ayuntamiento de Aranjuez recientemente, hace pocos días, ha aprobado inicialmente, de manera inicial, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la Ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones. Bueno, pues y bueno, primero quiero citar al concejal del área, el señor David Esteban Fernández Domínguez, que cito textualmente, dice: por ejemplo, este plan de movilidad urbana sostenible y la obligatoriedad de implantar zonas de bajas emisiones no restringirá la libertad y el derecho a la movilidad de nuestros vecinos ni va en contra de quienes menos capacidad económica tienen. Pues tenemos muy en cuenta que más del 80% de los vehículos de Aranjuez superan los 15 años de antigüedad. Y este gobierno defiende los intereses de los ribereños. Fin de la cita. Y ahora yo añado, por otra parte, esta medida ha traído cierta polémica en nuestra ciudad, ya que Aranjuez presenta un espacio arbolado. O sea, porque tenemos que tener en cuenta que la un importante espacio arbolado. Y han surgido distintas voces contrarias poniendo en duda la viabilidad de estas zonas de bajas emisiones, justificando que debido a la gran masa arbórea presente aquí, pues la misma es más que suficiente para compensar la contaminación generada por los coches. En este sentido, hay que recordar, primero, que los coches emiten CO2, pero también distintas partículas que afectan a nuestros pulmones y que esas no son absorbidas por el arbolado urbano. Y segundo, que la mayoría del arbolado de Aranjuez es caducifolio, con lo cual entre octubre y marzo los árboles están desnudos y su capacidad fotosintética pues está muy limitada. Entonces ahora la pregunta, ¿qué tipo de campaña de actuación abordaría usted para concienciar a las autoridades municipales y a la ciudadanía en general aquí en Aranjuez respecto de este tema? Por lo tanto, yo no sé qué pinta un árbol si premisa es que la ley está emitiendo pues 65, 70 decibelios. Entonces, yo creo que pues lo que he dicho, primero, la ley hay que cumplirla y segundo, cuando se establecen zonas de bajas emisiones, si están bien hechas, disminuye la contaminación química y acústica. Y eso se traduce en una mejora de la salud de los ciudadanos. ¿Qué peso quieres dar a cada cosa? Yo como ciudadano exigiría que se respete mi salud y la de mi familia. Pues gracias. Siguiente pregunta. Bueno, es que ya ha comentado el profesor que no la va a decir, pero bueno, yo se la pregunto como científico. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que busca afrontar los riesgos y amenazas para la salud de los ciudadanos y mejorar la equidad en este ámbito. Como ha incorporado un concepto llamado One Health, o también llamado Una Sola Salud, entendido este concepto como un enfoque conjunto de diferentes ámbitos de la salud humana, animal y medioambiental. ¿Cuál cree que podrían ser las principales dificultades para llevar a cabo esta ley y cómo considera que se debe llevar a cabo en la relación el ser humano con la naturaleza? Hombre, yo creo que primero el concepto de One Health ahora está de moda, pero es un concepto muy antiguo. Siempre se ha tenido en cuenta que existe una relación directa entre la salud ambiental, la salud animal y la salud humana. Y tenemos 1000 ejemplos. Pues, por ejemplo, el último, pues hay bastantes hipótesis en el tema de la COVID que lo están relacionando, bueno, pues como un punto flaco que hubo entre ese contexto que tienen que tener las tres salud. Tú no puedes pretender que la salud humana esté bien controlada si no tienes en cuenta la salud animal. Porque, por ejemplo, si tú estás comiendo carne que tiene antibióticos, al final tú te vas a hacer resistente a los antibióticos.
Por lo tanto, existe esa relación. La salud ambiental, ¿qué sentido tiene? Estamos viendo que el medio ambiente influye directamente en nuestra vida, incluso en nuestras enfermedades, incluso en los años de vida perdidos, incluso en nuestra muerte. Por lo tanto, ahí está claro. Pero eso no quiere decir que se pueda utilizar la propiedad transitiva. Y me explico. Está claro que el cambio climático se relaciona con la pérdida de biodiversidad. Está claro que algunos estudios dicen que la pérdida de biodiversidad podría estar detrás de la COVID. Pero eso no nos quiere decir que el cambio climático sea la causa de la COVID. No sé si me explico. Entonces, lo que hay que ver es esos tres conceptos, analizarlos y verlos desde el punto de vista de las implicaciones de unas saludes en otras, pero no establecer asociaciones que no tienen mucho fundamento desde mi punto de vista. Pues muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, según su criterio, ¿cuáles son las principales barreras para implementar políticas eficaces contra la contaminación atmosférica, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Madrid, Barcelona, Valencia, bueno, y también Aranjuez? Bueno, yo creo que el principal problema que hay es el desconocimiento. Es decir, si yo estoy convencido que si tú le explicas a una persona pues que el hecho de que un coche o que los coches circulen cerca del colegio de su hijo le puede producir impactos en salud graves a su hijo, yo creo que esa persona se lo pensaría muy mucho. Entonces yo creo que el principal problema que hay es un problema de educación ambiental. Independientemente, hay temas económicos, por supuesto, que si no puedo cambiar el coche, que si tal, que si cual, que si... Vale, yo ahí no voy a entrar porque no es mi campo. Pero lo que sí es mi campo es que está demostrado que la contaminación atmosférica mata. Está demostrado que la contaminación atmosférica produce ingresos hospitalarios. Está demostrado que la contaminación atmosférica produce retrasos en el desarrollo neurológico de los hijos. Por lo tanto, si la gente sabe que realmente eso afecta a la salud de sus hijos y de su familia, incluida la de él mismo, yo veo muy complicado que se decida, bueno, pues yo voy a seguir con mi coche y se muera quien se muera. Pues yo no creo que tenga mucho sentido, porque a lo mejor cuando uno habla en abstracto y dice la contaminación atmosférica en España a corto plazo produce 10.000 muertes cada año. Lo asumimos como algo lógico, pero que es que a lo mejor esas muertes o esa contaminación atmosférica puede estar detrás de la mortalidad de una persona concreta de tu familia. Por lo tanto, yo creo que hay un anuncio, creo que era de la Dirección General de Tráfico, que decía cuántas muertes se pueden asumir en relación al tráfico. Y uno decía 100, y otro decía 50. Pues 20. Y esa era una imagen y luego pasaban 20 miembros de su familia. Entonces, yo creo que el principal problema es, primero, yo creo que hay que confiar en la ciencia. Nosotros los científicos últimamente estamos vilipendiados porque dicen que solamente vamos a publicar cosas que no son ciertas, ¿no? Tú publicas los resultados de una serie de investigaciones que además da la casualidad que son muy similares a las que se publican en todo el mundo. O sea, que no es que un científico publique que la contaminación tiene impacto en salud y se acabó. No, es que hay miles de estudios que dicen que la contaminación tiene impacto en salud. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es creerse lo que los científicos dicen. Igual que te crees cuando vas al médico y te dice, mire usted, tiene usted, yo qué sé, pues asma. Y te lo crees, pues si un científico que es igual el médico es igual de científico que un científico investigador, te dice esto produce esto. Pues es que yo no tengo criterio para dudar de la palabra de esas gentes. ¿Por qué? Pues porque es lo que se llama la evidencia científica. Yo creo que ese es el principal problema que hay. Es un enfoque de salud ambiental, perdón, de educación ambiental, pero no en los colegios.
solo en los colegios, no. Educación ambiental a los políticos, a los tomadores de decisiones, a la población general. Ahí es donde hay que dirigir la educación ambiental, porque tu hijo puede tener muy buena educación ambiental, pero a lo mejor solo uno puede ser concejal. Si tú te diriges a ese concejal y le muestras las evidencias que hay, bueno, por lo menos que no alegue luego ignorancia, ¿no? Yo creo que si las medidas se explican, se entienden. Si no se explican, no se entienden. Y además, si se embarulla el discurso, se entienden menos. Pues nada, o sea, nos ha dejado, por lo menos a mí, no sé, tú también, Miriam, lo que acaba de decir, increíble. Bueno, seguimos, pero... Yo quería hacer una pequeña pregunta que me interesa mucho. O sea, ¿cree que a lo mejor la educación ambiental debería ampliar un poco más su punto de vista de educación y meter también el hecho de que no solamente porque la mayoría de la gente divulga esta educación ambiental a partir del medio ambiente, de catástrofes y tal, pero muchas veces dejamos de lado el punto de vista de la salud? ¿Tú crees que deberíamos añadirlo más en la educación ambiental? Bueno, yo lo que veo es que hay un sesgo importante en que ver la educación ambiental como algo dirigido a los árboles y a los animales y a la butarda parda. Es que la educación ambiental tiene que tener la salud, porque la salud es una palanca para llegar a la sociedad. Es un camino para llegar a la sociedad. A lo mejor tú no haces algo por un árbol, pero es muy difícil que tú no hagas algo por la salud de tu hijo, insisto, o de tu padre. Entonces, yo creo que la educación ambiental, el sesgo que se ha dado siempre, es un sesgo equivocado. La educación ambiental tiene que, y de hecho lo incluye, la salud. Claro, ¿por qué? Pues porque es la vía de transmisión que hay para llegar a la población. Si tú no llegas a la población a través de la salud, pues no lo sé. Es muy difícil pensar que la gente pueda llegar a ella de otras formas. No lo sé. Pues gracias. Muchas gracias. Miren. A ver, ya siguiendo este tema también. Aunque me ponga serio, no estoy serio, ¿eh? No, en absoluto. Vale, no te preocupes. Cuando hablamos de microplásticos, hacemos referencia a estas partículas sólidas muy pequeñitas, que son menores a 5 milímetros, que están compuestas de polímeros, que son componentes primarios de los plásticos y aditivos funcionales. La ONU calcula que cada año se arrojan al mar 13 millones de toneladas de plástico, de las que el 90% son microplásticos, que se considera una catástrofe ambiental mundial, que supone una amenaza para la biodiversidad. No solamente eso, sino los humanos no estamos exentos a este problema, ya que se han registrado microplásticos en el torrente sanguíneo e incluso en la placenta de neonatos. ¿Cómo cree que podremos hacer frente a esta grave situación? Pues la verdad es que es un tema... Yo no soy experto en microplásticos, pero sí sé esos datos que tú has dicho, que se ha visto en arterias, se ha visto en fetos, y entonces es un problema grave. Se habla que se va a reducir la cantidad de plásticos que se están generando, se habla de plásticos que se van a biodegradar en poco tiempo, se habla de sustancias que pueden actuar como plásticos, pero que tienen un periodo de vida mucho más corto que un plástico normal. Yo creo que, como siempre, el problema está en disminuir la cantidad de plásticos que estamos consumiendo. Entonces, los pasos que se están dando, yo creo que van en la buena dirección, ¿no? Intentar reutilizar todos esos plásticos, pero claro, yo creo que también eso tiene que tener su correspondiente contraprestación, me refiero, reciclar. Bueno, nosotros pagamos por reciclar todos los envases. Todos los envases. Y sin embargo, los envases que se reciclan no son todos. Es un porcentaje muy bajo. Pues a lo mejor si se cumple la ley,
y se endurece esa ley, bueno, pues yo creo que además uno de los problemas que siempre se ve es que siempre se echa la culpa de todo al ciudadano. Y hay veces que el ciudadano sí es responsable, que no culpable, sí es responsable de algunas de las cosas que en teoría está haciendo él. Pero muchas veces la responsabilidad no es del ciudadano. La responsabilidad es de las autoridades que tienen que tomar medidas y no las toman, de leyes que están aprobadas y que no se cumplen. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver, el camino es el adecuado, pero que a lo mejor hay que dar un par de vueltas más de tuerca a ese, porque es un problema. Es un problema y además la visión que tenemos nosotros de estos problemas en el primer mundo no tiene nada que ver con la que tienen en el tercer mundo, por decir primero y tercero de alguna forma, ¿no? O sea, desgraciadamente todos los problemas relacionados con cambio climático o con contaminación los sufren más los que no lo han generado. Nosotros seguimos mandando nuestros plásticos a África, nuestros residuos, y parece que hay los problemas que hay allí, te digo África, por no decirte el sudeste asiático o cualquier sitio. Entonces yo creo que el ciudadano tiene su cuota de responsabilidad, pero también las administraciones tienen la suya. No es cuestión de decir, no, recicla, no, es que te cobro 15 céntimos por una bolsa. Entonces, si me cobras 15 céntimos por una bolsa, esa bolsa ya no contamina y si no me los cobras, sí contamina. No, es que es para que gastes menos bolsas. Ah, entonces yo creo que no todo pasa por hacer responsable al ciudadano. Pues muy bien. Seguimos. La verdad es que sus palabras me están dejando, bueno, pues completamente así asombrada y, bueno, todo súper interesante, de verdad. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál consideras es el papel de las actividades humanas en el crecimiento de los fenómenos climáticos extremos, como las olas de calor y las sequías? ¿Y cuál es su incidencia en la salud de la población y cómo se podrían mitigar esos efectos de estas actividades humanas? Bueno, esto no lo respondo yo. Desde el año 85, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Estudio del Cambio Climático, nos dice que el cambio climático es de origen antrópico. Por lo tanto, no lo digo yo, lo dice miles de científicos. Y también está súper demostrado que el cambio climático tiene una incidencia clara en los eventos meteorológicos extremos, como son los que se han mencionado aquí, las olas de calor, que cada vez son más frecuentes y más intensas, inundaciones cada vez más devastadoras, solo hay que ver lo que está pasando ahora en Brasil, cientos de muertes y desaparecidos, las sequías, que España, bueno, pues parece que nos vamos a librar de refilón, pero que cada vez son más intensas y más duraderas y más persistentes. Los incendios forestales, como una mezcla de esa sequía y esa aridez del terreno. Por lo tanto, todo eso tiene además impacto en salud. Sabemos que las olas de calor tienen impacto en salud. En España, cada año, de media, fallecen 1.300 personas por olas de calor. El año pasado fueron 2.600. El anterior, el 2022, que fue extremadamente grave, creo que fueron cerca de 7.000 personas. Por lo tanto, tiene un impacto claro en la salud de la población. Las sequías inciden en, lo tenemos así publicado, en enfermedades respiratorias y cardiovasculares, en enfermedades mentales. Los incendios forestales inciden en mortalidad por causas cardiovasculares, respiratorias, partos prematuros, bajo peso al nacer. Por lo tanto, la incidencia es clara. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues dar respuesta a cada uno de estos temas. Antes hablábamos que para el tema de las olas de calor se activa cada año desde el 2004 un plan de prevención ante olas de calor. ¿Esto funciona? Sí. Antes, por cada grado en el que se superaba esa temperatura de ola de calor de media en España, aumentaba las muertes un 14%, ahora lo hace un 3%.
funcionan. Por lo tanto, claro, y me diréis, bueno, si eso funciona, ¿por qué cada vez hay más muertes por calor? Pues porque cada vez hace más calor. Si no hubiese estas temperaturas, si los planes de prevención no estuviesen funcionando, no estaríamos hablando de 7.000 muertes en el 2022, estaríamos hablando de números muy superiores. Por lo tanto, lo que hay que hacer es la prevención. Para combatir el cambio climático, digamos que hay 3 patas. La primera pata es la mitigación. Ahí no estamos haciendo las cosas bien. O sea, cada vez se baten récords de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero, año tras año. Por lo tanto, ahí, mal. La segunda pata es la adaptación. O te aclimatas o te aclimueres. Tenemos que adaptarnos. ¿Cómo nos adaptamos? Pues, por ejemplo, en el tema de olas de calor, tenemos hechos estudios en los que vemos que influye mucho, por ejemplo, el nivel de renta, que influye mucho la pobreza energética, que influye mucho la rehabilitación de edificios, que influye mucho las zonas verdes. Por lo tanto, tenemos que saber con qué variables puedo jugar para intentar adaptarme. Y la tercera pata es la gestión de los riesgos. A lo mejor yo puedo tener mi casa bien adaptada, tener mi casa bien aclimatada, bien aislada, pero ¿qué ocurre si por lo que sea yo me expongo al calor y tengo un problema relacionado con una ola de calor? Bueno, pues tengo que tener una gestión de riesgo lo suficientemente clara para saber qué tienen que hacer. Tengo que tener protocolos hospitalarios para saber qué hacer cuando llega una persona en una ola de calor, una persona que tiene una enfermedad neurológica, por ejemplo, o una enfermedad renal, por ejemplo. Tener protocolos de actuación establecidos. En el caso de un incendio forestal, ¿en qué consistiría la adaptación? Pues hacer todas las medidas para que no haya un incendio. Limpiar el monte, tener activados los servicios de vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la gestión? ¿Qué ocurre si pese a eso hay un incendio? ¿Cómo tienen que atacar las brigadas? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Qué medios están disponibles? Entonces, esas son las herramientas que tenemos para luchar contra el cambio climático. Mitigación, adaptación y gestión de riesgos. ¿Se está trabajando en todos? En unos más que en otros, pero sí se está trabajando en todos. Y yo en eso sí soy relativamente optimista. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Vale. Pues tomando en cuenta uno de esos artículos que publicó en el 2006, concretamente el de Cambio Climático y Salud Pública, escenarios después de la entrada en vigor del Protocolo Kioto, ¿cómo pueden las políticas de adaptación al cambio climático en España integrar consideraciones de salud pública para proteger de sus impactos negativos, como golpe de calor, la sequía y la deshidratación, a la población vulnerable, como son los niños y los ancianos? Bueno, yo creo que he contestado a la pregunta antes. Yo creo que es básica. Ahora mismo la adaptación es fundamental. Es fundamental. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿nos estamos adaptando al calor? O sea, yo no quiero que esta entrevista sea desgracia tras desgracia y contar todo mal. No. ¿Nos estamos adaptando al calor? Sí. Sí. En España, por ejemplo, las temperaturas máximas diarias están subiendo a un ritmo de 0,5 grados por década. 0,47, 0,40, depende de los datos que cojas, ¿no? Sin embargo, esa temperatura a partir de la cual la gente se muere no es constante, sino que también está subiendo. Está subiendo a un ritmo de 0,6 grados por década. Es decir, que la temperatura sube a 0,4, pero la gente se muere cada vez a 0,6 grados más tarde. Por lo tanto, me está diciendo que aunque haya más olas de calor, en principio no van a tener impacto en mortalidad. Eso es una noticia positiva. ¿Qué más cosas sabemos? Sabemos, por ejemplo, que en una ola de calor, en algunos estudios que tenemos hechos además aquí en Madrid, muchas veces lo que menos mata es el calor. Lo que más mata es la contaminación asociada a esas olas de calor.
Por ejemplo, cuando se produce una ola de calor en Madrid, la inmensa mayoría de las veces son dos situaciones. O bien entra polvo del Sáhara, y lo que más mata son las PM, las partículas en suspensión, y el NO2, más que la propia temperatura. La otra situación es cuando tenemos una situación de bloqueo anticiclónico, y entonces ahí se produce ozono troposférico, y en ese caso lo que más mata, más que el propio calor, es el ozono. ¿Eso a qué me lleva? Me lleva a que mis planes de prevención ante olas de calor no se pueden centrar solo en la temperatura. Se tienen que centrar en todo lo que hay asociado a esa ola de calor, que es el aumento de la contaminación, el aumento de los incendios forestales, el aumento de la sequía. Por lo tanto, hay que dar respuestas integrales o integradoras a los problemas globales. No tiene sentido que yo me centre en el calor si lo que más mata es el ozono y no estoy haciendo nada. Esa es una de las formas que tenemos para ir atajando el conocimiento. Y el conocimiento es ciencia. Y la ciencia, lo que hay que hacer es, bueno, pues que se dedique a investigar todos estos problemas. Porque es muy fácil decir, bueno, vamos a poner zonas verdes. ¿Está demostrado que las zonas verdes reducen el impacto de las olas de calor? Y si es así, ¿qué reduce más el impacto? ¿Poner zonas verdes o rehabilitar edificios? La respuesta, rehabilitar edificios. ¿Por qué? Porque hemos hecho estudios y hemos visto que es mejor rehabilitar edificios, que hace que la población sea menos vulnerable que poner zonas verdes. Por lo tanto, hay que hacer a veces estudios, no a veces, siempre estudios antes de tomar decisiones. Porque parece que muchas veces las decisiones se toman en función de lo que está de moda. Zonas verdes. Ojo, que yo no digo que las zonas verdes no sean beneficiosas para la salud, ni mucho menos. No estoy diciendo eso. Lo único que te digo es que tienes que hacer estudios para saber qué tienes que priorizar antes de tomar decisiones. Y eso no se hace asomándote a la ventana un día. Hay que trabajarlo. Hay que hacer estudios científicos que te digan qué. Porque yo pienso que un gestor lo que tiene que hacer es basarse en la ciencia para tomar sus decisiones, no en otro tipo de argumentos. Pues muy bien. Bueno, pues una pregunta inquietante. Diariamente nos llegan noticias que nos alertan de los efectos de la emergencia climática en África. Y ya se habla de millones de personas que anualmente se ven obligadas a migrar. Son los denominados migrantes climáticos. ¿Qué opinión te merece esta situación dramática? En fin. Bueno, yo creo que antes lo he comentado un poco. El principal problema del cambio climático es que afecta más a los que no lo han generado. Por lo tanto, el impacto que pueda tener una ola de calor en un país rico es despreciable frente al impacto que tiene una ola de calor en un país pobre. La sequía en un país rico, estamos hablando de poder llenar la piscina o no. En un país pobre estás hablando de morirte o no. Para mí, y lo llevo diciendo desde hace muchos años, el principal problema del cambio climático son las migraciones producidas por el clima. Ese es el principal problema. Ahí ya no hablamos de mil muertes atribuibles a olas de calor. Ahí se hablan de cientos de miles de muertes. Por lo tanto, me parece una injusticia tremenda. Una injusticia tremenda. Que sean los pobres los que paguen el pato de lo que hemos generado los ricos. Es más, que encima nos inhibamos ante su problema. Se dice mucho que en la cumbre de Azerbaiyán, la COP del 2029, lo que se va a hacer es intentar mitigar de alguna forma, con dinero, no hay otra forma, a estos países menos desarrollados. ¿Qué ocurrirá? Prefiero callarme mi opinión. De acuerdo, continuamos. Entendible. Vale, pues bueno, este ya también lo has mencionado un poquito por encima. Su artículo que habla sobre el impacto de la temperatura y la contaminación asociada al tráfico sobre las variables adversas al nacimiento en Madrid, que es un análisis de series temporales publicado en 2016,
cómo pueden las ciudades adaptarse mejor para frenar enfrentar los desafíos del cambio climático, considerando proyecciones futuras de aumento de temperaturas y cambios en los patrones de precipitación. Bueno, nosotros no ese artículo hemos publicado, bueno, ese sí, ese lo que nos dice es que la contaminación en las olas de calor inciden en las variables adversas al nacimiento, es decir, en el bajo peso al nacer, en los partos prematuros, incluso en mortalidad fetal. ¿Qué podemos hacer? La respuesta es la de siempre, la adaptación. Tenemos hecho un estudio publicado en el 2019 sobre cuál sería el impacto de las olas de calor sobre la mortalidad en el periodo 2050-2100. En un escenario el peor de todos, que bueno, que ya no está en el peor de todos porque la realidad es tozuda y lo que llamábamos lo peor de todo, pues parece que es donde estamos abocados a ir, en un RCP 8.5. Si hay adaptación, en el año 2050-2100, las muertes producidas por olas de calor se quedarán en torno a las que tenemos ahora, unas 1000 muertes año. Porque aunque haya más olas de calor, producirán menos muertes. Por lo tanto, pero si no hay adaptación, morirán 13.000 personas al año. En España hablo, ¿eh? Es decir, se multiplicará por 10 la mortalidad atribuible a las olas de calor en España. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. ¿Qué tenemos que hacer para adaptarnos? Primero, saber qué variables influyen en la adaptación, que es lo que se está estudiando ahora y que os comentaba antes. Rehabilitar edificios, por ejemplo, en París. En la ola de calor del año 2003, en Europa murieron 70.000 personas en 15 días. 14.000 lo hicieron en París, en Francia. Y muchas de ellas en París. Y muchas de ellas en las azoteas. ¿Qué se está haciendo? Bueno, se está, de alguna forma, intentando que esas azoteas no sean de plomo, como eran, con cubiertas de plomo, sino que sean blancas. Se están intentando poner jardines en las azoteas. Se sabe, por ejemplo, que las paredes, los jardines verticales, bajan hasta 6-7 grados las temperaturas dentro de las casas. Bueno, o sea, sabemos lo que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es hacerlo. Pero estamos con lo de siempre. Eso cuesta dinero. Tenemos hecho un estudio en Madrid a nivel de distritos y lo que se ve es que donde hay mayor mortalidad por calor no es donde hay más viejecitos, que es lo que uno cabría pensar, porque en las olas de calor quien más se muere son los viejecitos, porque lo que hace el calor es agravar enfermedades que ya existen. ¿Quiénes son los más vulnerables al calor? Los más pobres. En los distritos más pobres, Vallecas, Tetuán, Carabanchel, es donde es mayor la mortalidad atribuible a las olas de calor en Madrid, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no pueden tener su casa fresca, porque no disponen de medios para, en muchos casos, no exponerse a esas altas temperaturas. Por lo tanto, sabemos lo que hay que hacer. Pues, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, si sabemos lo que tenemos que hacer, pues es hacerlo, ¿no? Y yo creo que muchas de las actuaciones son muy sencillas. Otra cosa que sabemos, por ejemplo, es que donde menos muertes por calor hay es en los sitios donde están acostumbrados a tener calor. Y es verdad. Tú te coges una calle de Málaga, por decirte algo, de Cádiz, edificios blancos, estrechos para que haya efecto Venturi y pase viento. Te vas a una zona del norte, edificios de pizarra negros, la cubierta negra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo que ya sabemos. O sea, no me tienen que decir que en Los Ángeles han pintado las calles de blanco para que haya más albedo. Y no, es que eso ya lo estoy viendo yo en Málaga, en Cádiz, en Huelva.
O sea, es el sentido común. El sentido común muchas veces es el sentido que menos común es. Entonces, claro, yo creo que estamos hablando, por ejemplo, de muertes por golpe de calor. Solo el 2% de las muertes son por golpe de calor. A lo mejor lo que tienes que hacer a una persona que está trabajando es por sentido común, decirle, mire usted, no se ponga a saltar con 50 grados. Y si no, se va a su capataz, a su jefe, a quien corresponda. Eso hay que prohibirlo. No tenga usted a un señor montando en bicicleta con 40 grados llevando hamburguesas, porque eso va contra el sentido común. Quien quiera una hamburguesa, que vaya por ella. Pues sí. Con 40 grados, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos. Te quedan 10 minutos. Perfecto, vamos a ir rapidillo. Quedan Vale. 4 preguntas más rápidas. Bueno, ¿qué papel consideras desempeñan las energías renovables y la eficiencia energética en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo pueden contribuir estas energías renovables a proteger la salud de la población frente al cambio climático, ahora que están de auge las energías renovables? Bueno, yo creo que es clave. Es clave. Una de dos. Para reducir las emisiones de CO2. O consumimos menos energía, que parece ser que no estamos en esa línea, o la sacamos de otra forma que no sea contaminando. Entonces, las energías renovables lo que nos estás diciendo es que hay alternativas para que esa energía nos salga mucho más barata, punto uno, mucho más barata, y que además no tenga un impacto sobre la salud de la población a escala global, a escala global. Otra cosa es que, bueno, que luego pues haya personas afectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel global yo creo que es clave, ya que no vamos a decrecer, parece como sociedad, lo que tenemos que hacer es buscar nuevas fuentes de energía que sean baratas, que sean universales, que no nos hagan depender de terceros países. Y yo creo que ahí, aunque todo esto es relativo, claro, porque si al final los componentes los compras, pero bueno, digamos que sí te da cierto tipo de autonomía. Para mí, clave. Muy bien. Seguimos. Miriam. Vale. En otro de sus artículos, muy interesante, es el impacto de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad diaria a corto plazo en España, que se fue publicado en 2018. Menciona que el 3% de la mortalidad que se produce en España estaría relacionada con los efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica química. ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las comunidades urbanas en la reducción de la contaminación atmosférica y cómo puede superarse? Bueno, siempre que se habla de contaminación atmosférica, se da ese dato. La contaminación atmosférica a corto plazo produce en España 10.000 muertes. Es un resultado de un estudio nuestro. Otros, se dice, la contaminación atmosférica produce en España 30.000 muertes, si no son a corto plazo. A mí, tanto uno como otro, me parece que es un dato, pero que no es lo más relevante de la contaminación atmosférica. Lo más relevante de la contaminación atmosférica, si tú lo representas en una pirámide, el impacto de la contaminación sería la cúpula, la cúspide de la pirámide. Lo importante es lo que está debajo. Es decir, los cánceres de mama, de pulmón, de vejiga, de riñón, las enfermedades neurológicas, que hay estudios que ligan directamente las PM2,5 con Parkinson, Alzheimer, demencia. Si sigues bajando, los problemas relacionados con depresión, ansiedad. Si sigues bajando, es decir, bajar significa que afecta a más personas, pero son menos graves. Problemas neurológicos en niños. Si sigues bajando, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, te hablo de asma, te hablo de infarto, te hablo de neumonías. Si sigues bajando, lo que llamamos patologías banales, que no son tan banales, pero que son pues, enfermedades como el aumento de las alergias, por decir algún ejemplo, ¿no? Por lo tanto,
las 10.000 muertes, para mí, decirte que los coches, el tráfico produce 1.600 muertes y que esto produce 7 veces más, es que yo no creo que eso sea el problema de la contaminación atmosférica. El problema es la carga de enfermedad que hay debajo de esa mortalidad. Muy bien. Bueno, pues ya vamos terminando. Quedan 3 preguntas. Pues de sobra. Sí, ya muy rápidamente. Partiendo de diferentes estudios suyos, en concreto, el titulado sobre efectos de la salud en la salud del ruido de tráfico, más allá de las molestias, publicado en 2015, se hace evidente que la contaminación acústica no solo afecta a la salud auditiva, sino que además afecta a la salud cardiovascular y mental. ¿Cómo podrían diseñarse políticas integrales para abordar este problema, especialmente en los grandes entornos urbanos? Pues mira, el 70-80% del ruido en una gran ciudad se debe al tráfico. Pues ya tienes la respuesta. Si yo reduzco el tráfico, reduzco la contaminación atmosférica química y la contaminación atmosférica acústica, el ruido. Es más, tenemos un estudio que hemos publicado hará un par de años o 3, en el que en vez de ver cuál es el efecto del ruido o el efecto de las PM o el efecto del NO2 sobre los ingresos, metimos directamente coches. Número de vehículos que circulaban por un determinado lugar. La relación era clarísima. Cuanto más vehículos, más ingresos. Por lo tanto, está claro. ¿Qué podemos hacer? Disminuir el tráfico. Disminuir el tráfico. ¿Que no queremos disminuir el tráfico? Pues entonces no estará resolviendo el problema. Muy bien. Vale, bueno, seguimos. Vamos terminando, seguimos. Vale, hace 4 años, en 2020, vivimos una pesadilla a nivel mundial con la irrupción descontrolada del COVID-19. ¿Qué opinión le merece la gestión de la pandemia en España? Y si estamos mejor preparados de cara al futuro en caso de que surgiera otra situación similar, que esperemos que no. ¿Qué opina usted? Bueno, yo la primera parte de la pregunta no voy a contestar porque donde trabajo estuvo relacionado con la gestión. Así que la primera parte no la voy a contestar. En la segunda parte os voy a contestar poniendo un ejemplo. Yo en esa época, en el confinamiento, tuve una reunión, bueno, una reunión online. Voy a decir los nombres pues porque es verdad, y allí estuvieron, con la directora general de Salud Pública de la OMS, hablo de María Neira. Estaba también el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y estaba también un director general de Biodiversidad, creo que era. Y a mí me preguntaron exactamente lo mismo que me habéis preguntado hoy. Y yo hice el tonto como nunca lo había hecho delante de tanta gente. Y fue decir que yo pensaba que esto, la COVID, suponía un antes y un después. Que eso suponía que por primera vez se había antepuesto la salud a la economía. Mal. Se sigue anteponiendo la economía a la salud. Entonces yo creo que a lo mejor hemos aprendido algo, pero desde luego no todo lo que debiéramos. Sin duda. Sigue mandando el dinero. Y muchos de los temas que me decíais antes están en la misma línea. No, es que yo no puedo cambiar de coche. Sigues anteponiendo. No sé, yo creo que muchas veces hay otras opciones antes de ir en coche a los sitios. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie. Entonces yo creo que poco hemos aprendido. Bueno, pues finalmente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la sociedad en general sobre la importancia de abordar la contaminación atmosférica, acústica, el cambio climático para proteger la salud humana y el medio ambiente, tanto en España a nivel global como, bueno, sus últimas palabras, conclusión de todo lo que hemos hablado?
En primer lugar, yo os quiero agradecer las preguntas que me habéis hecho, que, bueno, por lo menos os habéis informado de las cosas que hemos ido publicando. Bueno, hemos publicado infinitas más, pero bueno, que marcan los temas claves en los que hemos estado trabajando. Yo quiero solamente dos cosas. Una, recalcar el papel de la ciencia. Yo creo que en la ciencia se tiene que basar cualquier respuesta a cualquier problema. Y tenemos que confiar en la ciencia. Esa es una de las ideas. Y otra de las ideas que quiero transmitir es que no nos vamos a morir todos. ¿El cambio climático nos vamos a morir todos? No. Tenemos la opción y tenemos la posibilidad de adaptarnos al cambio climático. Y lo estamos haciendo en la medida de lo posible. Se están mejorando los servicios de alerta antiincendios, se están mejorando los planes de prevención, se están mejorando, yo qué sé, el control de los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria, como el dengue. Se está mejorando la respuesta ante las alertas, inundaciones, sequías. Entonces yo no quiero que la sensación sea de que nos vamos a morir todos. No. Es más, todavía podemos hacer cosas para que ese cambio climático tenga un impacto limitado. No es lo mismo que la temperatura suba 2 grados a finales de siglo, que ya está asegurado, por mucho que no... El 1,5, 2 grados, o que suba 4. De que suba 2 o que suba 3,6, que son los escenarios que se manejan ahora, depende mucho de lo que nosotros hagamos, de nuestras emisiones de CO2, de nuestras emisiones de metano, de nuestras emisiones de N2O. Por lo tanto, se pueden seguir tomando medidas y hay que seguir tomando medidas en mitigación, en adaptación y en aprender a gestionar los riesgos, como decía antes. Los hospitales tienen que saber que cuando llega una persona con una ola de calor, con un problema, una enfermedad neurológica, tienen que tener articulados protocolos de actuación. Ojo, que no digo que no los tengan ahora, pero que los tienen que tener activados y que tienen que saber, y en eso se está trabajando. Estamos trabajando en predecir cuántos ingresos se van a producir en un determinado hospital en una ola de calor, por culpa del calor o del NO2 o del ozono. Se está trabajando en eso. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir trabajando en todas las patas que tenemos: mitigación, adaptación y gestión de riesgos. Y hacerlo y que luego que la fuerza nos acompañe. Y ya está. Pues, doctor Díaz Jiménez, muchas gracias por concedernos esta entrevista tan enriquecedora y por compartir su valiosa experiencia con nosotros. De verdad, ha sido un verdadero placer conocer su trabajo y sus ideas sobre estas problemáticas. Y yo sé que, bueno, esperamos que sirvan para inspirarnos y a inspirar a todos los que nos escuchen y seguir trabajando juntos para construir un futuro más saludable y sostenible. Muchísimas gracias y encantada. Gracias, Rocío, muchísimas gracias, Miriam. Y ya sabéis dónde estamos. Para lo que necesitéis, pues, hombre, a mí me gustaría, más que hablarle a una cámara, hablarle a personas, pero somos conscientes de las dificultades que tiene hacer este tipo de reuniones en vivo. Así que cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias. Pero es siempre un placer trabajar para vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.